Hola, les doy una nueva bienvenida a otro video tutorial del área de sistemas y desarrollo de software de la Corporación Universal de Investigación y Tecnología Coruniversitec. Mi nombre es Miguel Ángel Iragorri Mosquera y hoy vamos a mirar en este video tutorial lo que corresponde a la cadena de caracteres en el lenguaje de programación 4, específicamente en Java. Pues generalmente nosotros siempre trabajamos para almacenar valores enteros nuestra variable int, y para almacenar valores decimales nuestra variable float, y no hemos tenido pues mayor inconveniente. Pero generalmente en programación, sea cualquiera de los lenguajes, uno de los inconvenientes que más se presentan es al momento de almacenar los datos alfanuméricos, específicamente las cadenas de caracteres. Pues bien, el video tutorial que se les presenta a continuación trabajará precisamente sobre la definición de un objeto de la clase string y cómo lo trabaja entonces mi aplicación Java. Para eso vamos a irnos a un ejemplo práctico. Pienso que sería lo más didáctico posible trabajar este proyecto y con eso mirar cómo se trabajan estas clases string. Bien, el ejemplo práctico es muy sencillo. Dice diseñar un programa que permita ingresar el nombre y la edad de dos personas. Debe mostrar el nombre de la persona con mayor edad. Entonces ya sabemos cuáles son nuestros elementos de ingreso, nuestras variables que deben estar cargadas para ingresar datos, que son los dos nombres y las dos edades de cada una de estas personas. Posteriormente, pues para poder mostrar cuál es el nombre de la persona con mayor edad, pues simplemente tendríamos que utilizar un condicional que comparara la edad de la primera persona con la edad de la segunda persona y determinara si es mayor o es menor, y así poder dar la respuesta a nuestro problema. Vamos entonces inmediatamente a cargar nuestro NetBeans 6.8 para trabajar directamente entonces este ejercicio, ejemplo práctico. Bien, ahí entonces, como les digo, vamos a explicar claramente cómo podemos trabajar estas cadenas de caracteres desde el punto de vista string. Vamos a mirar qué problemas se nos pueden llegar a presentar y cómo podemos resolver esos inconvenientes. Bien, vamos a esperar entonces que cargue nuestro NetBeans. Bien, que ya estamos ahí. Archivo, proyecto nuevo, Java, aplicación Java, le damos siguiente y vamos a darle como nombre entonces compara edades. Bien, vamos aquí a eliminar el punto main y como ustedes lo pueden apreciar, la ubicación del proyecto entonces lo estamos generando en la raíz C, carpeta proyectos Java. Terminamos para que nos cargue entonces el respectivo punto de trabajo donde vamos a iniciar a escribir nuestro
código. Bueno, ya aquí nos está cargando. Compara edades. Borramos todo esto que no es más que información, elementos de información. Lo hacemos pues para tener una mejor visión de nuestro espacio de código. No va, si lo dejamos, pues no va a tener ningún inconveniente, no tiene ningún problema. Bien, entonces procedemos a hacer las respectivas importaciones. Java útil escáner. Bien, ya ahí la tenemos, y entonces vamos ahora sí a proceder a trabajar nuestro programa. Bien, entonces dentro de la generación de nuestro programa, entonces vamos a trabajar. Entonces, como lo hemos venido haciendo, a cargar nuestro objeto que nos va a permitir hacer la captura por teclado. Bien, ya ahí entonces lo tenemos. Ahora pues vamos a declarar entonces las respectivas variables para que me capture el nombre. Sabemos que son de tipo string, entonces vamos a llamarlas name1 para la primera persona, name2 para la segunda, y vamos también a declarar entonces las variables que me van a permitir capturar las edades de cada una de estas personas. Entonces declaramos int edad 1, edad 2. Bien, ahí ya entonces tenemos los elementos creados, y ahora pues vamos a sacar los mensajes para que el usuario pueda ingresar estos datos. Entonces vamos, system.out.print ingrese nombre persona 1, le damos un espacio para que nos cargue. Y bueno, ahora pues vamos a utilizar el método next asociado al objeto teclado, que como lo tenemos aquí, pues teclado está asociado con escáner, es decir, me va a permitir trabajar el teclado físico, la entrada de datos. Entonces capturamos name1 igual a teclado.next. Bien, no usamos, detallemos aquí, no usamos next int, next float, next double, porque sencillamente recordemos que por defecto la captura de datos se está haciendo en modo string. Cuando nosotros colocamos el método next int, pues sencillamente lo que estamos haciendo es transformando lo que está capturando el teclado, lo estamos transformando en un entero. O si le colocamos next float a ese método, pues sencillamente lo que estamos haciendo es que lo que él está capturando por teclado lo estamos transformando a un decimal. Como pues vuelvo y lo repito, la captura por defecto lo hace como si fuese a un string, pues aquí no hay necesidad de transformarlo, simplemente de realizar la respectiva captura. Bien, vamos ahora a capturar la edad de esa primera persona.
Entonces vamos a escribir el mensaje. Entonces ingrese edad persona 1. Corro un poco para que haya mejor presentación. Este espacio lo dejo aquí sencillamente para que me quede paralelo al espacio de persona 1 y tenga tabulada la forma como me van a ingresar los datos. Simplemente es presentación. Los invito a que ustedes también empiecen a cuidar un poco más la presentación al usuario. Recuerden que debemos generar una interfase amigable que sea de fácil lectura y de buena presentación al usuario. Bien, ahora sí procedo entonces a capturar la edad 1. En este caso sí tenemos que utilizar entonces el next int, porque estamos realizando una captura de un dato que debe transformarse en entero. Entonces, lo que les decía anteriormente. Bien, ahora pues nos queda hacer la captura de el nombre y la edad de la persona 2. Entonces pues simplemente voy a tomar todo este código, le voy a decir que copie y que en esta posición lo pegue. Bien, ahí ya lo tenemos. Para ahorrarnos un poco de tiempo, ¿qué nos queda? Pues simplemente cambiar aquí en el mensaje por un 2, en name también cambiarlo por un 2, porque vamos a trabajar el nombre de la persona 2. Aquí vamos a cambiar la edad de la persona 2 y aquí vamos también a trabajar entonces la edad de la persona 2. Bien, hasta aquí entonces hemos generado las correspondientes capturas. Bien. Si ustedes se dan cuenta, pues estoy dejando unos espacios precisamente para que ustedes noten cada uno de los pasos que se deben seguir. Bien, ahora ¿qué nos queda? Pues la última parte, que es que haga una comparación entre la edad 1 y la edad 2, determine cuál de ellas es mayor y haciendo esa determinación me permita mostrar el nombre de esa persona. Entonces pues vamos de una vez a colocar un mensaje system.out print entonces la persona con mayor edad es, le doy un espacio, punto y coma, y ahora sí procedo a trabajar mi comparación. ¿Cómo hago esa mi comparación? Pues sencillamente con un condicional, con un if que empiece a comparar las dos variables, y aquí entonces voy a decirle que compare la edad 1, en este caso, si esa edad 1 es mayor a mi edad 2. Abro las respectivas llaves de la parte verdadera. Entonces analicemos esta condición. Si la edad 1 es mayor a la edad 2, ¿qué debe suceder? Que la persona de la edad 1 es mayor. Entonces me debe aparecer el nombre de esa persona. Entonces pues simplemente le digo system.out.print9 para que me haga salto de línea y le coloco entonces name 1, que corresponde entonces a la persona, a la primera persona. Bien, ahora tengo que analizar si la edad 1 es menor a la edad 2. Entonces en ese caso tendría que utilizar un else
el que también tiene sus respectivas llaves, pero quiero que aquí hagamos algo, y es que en caso de que las dos edades sean iguales, nos muestre entonces un mensaje donde se diga que ambas personas tienen la misma edad. Quiere decir que aquí voy a colocar un if anidado, porque ahora voy a trabajar la situación contraria, y la situación contraria me dice if edad 1 menor a edad 2, entonces significa que en este caso es la persona número 2 la que es mayor. Entonces system.out print line, y en este caso entonces name 2. Bien, si ninguna de las dos condiciones se cumple, es decir que tanto la edad 1 no es mayor que la edad 2 y la edad 1 no es menor que la edad 2, pues significa que ambas edades son iguales y las personas tienen la misma edad. Entonces pues vamos a considerar ese caso, que me parece importante que lo tengamos para evitar errores lógicos. Y aquí pues entonces tendría que aparecer un mensaje que diga ambas personas tienen igual edad. Ok, listo. Bien, aquí pues miren, no se me presenta ningún error. Vamos un poco más para mirar el programa en conjunto. Entonces ahí lo tenemos. No hay cruce o cierres de llaves mal hechas, porque siempre he tomado la precaución de al momento de abrir una llave cerrarla automáticamente y generar el espacio donde se copia el bloque de instrucciones. Bien, ¿qué nos queda? Entonces ahora sí, correr el respectivo programa. Vamos entonces a ejecutar nuestro programa. Bien, ya ahí está corriendo, y vamos a mirar entonces cómo nos presenta. Entonces ingrese el nombre de la primera persona, vamos a decirle Javier. A Javier le vamos a decir que tiene 45 años. Ingrese el nombre de la persona 2, vamos a decir que se llama Tomás y tiene 34 años. De acuerdo al programa, entonces me debe decir que Javier, o me debe indicar que se trata de Javier, el que tiene la mayor edad. Vamos a mirar, la persona con mayor edad es Javier. Entonces hasta el momento el programa nos está funcionando sin ningún problema. Si quieren, vamos a probar ahora en sentido contrario. Vamos a decirle que Javier tiene, por ejemplo, 25 años y que Tomás ahora es el que tiene 34, y acertadamente nos está diciendo que se trata de Tomás con la persona con mayor edad. Y corramos, ejecutemos el tercer paso. Seguimos con Javier, que Javier tiene 23 años. Tomás también cuenta con 23 años, y la información, la persona con mayor edad es, ambas personas tienen igual edad. Entonces hasta este momento pues no se presenta ningún problema. En apariencia el programa estaría funcionando correctamente, pero aquí es donde viene lo que yo quiero que trabajemos
y miremos, porque hasta ahora pues simplemente le estamos colocando el nombre de Javier, y pues una dificultad que puede llegar a presentarse es si yo coloco el apellido de Javier, es decir, si coloco el nombre completo de la persona dejándole un espacio entre el nombre y el apellido. Vamos a mirar qué pasaría en ese caso. Vamos a decirle, por ejemplo, si mantenemos Javier con 34 años, pero entonces a Tomás le vamos a dar un apellido. Entonces Tomás espacio Rincón, y si ustedes se dan cuenta, inmediatamente nos aparece un error, porque él encontró después de Tomás un vacío. Es decir, aquí nos aparece una cadena de caracteres que tiene en blanco uno de sus elementos. Pues eso es un gran problema, porque pues lógicamente muchos usuarios o muchos programas necesitan que el nombre de la persona esté completo. Entonces vamos a resolver ese inconveniente. ¿Y cómo resolvemos ese inconveniente? Vamos a resolverlo entonces de la siguiente forma. Vamos a colocar o vamos a usar uno de los métodos para que, o el método que me va a permitir ingresar cadenas con caracteres en blanco. Y para eso entonces nos dirigimos al punto donde estamos haciendo nuestra captura de los datos alfanuméricos tipo string. En este caso nos devolvemos a name1 y después de next vamos a utilizar entonces el método next line. Bien, entonces vamos a colocar nuestro método next line en cada uno de las capturas y vamos a mirar qué sucede con ese método next line. Bien, ampliemos aquí la zona de ejecución. No hay ningún error hasta ahora. Vamos a ejecutarlo. Me dice entonces ingrese la primera persona. Vamos a cambiar de nombre, Francisco Torres. Miren que en este momento ya no se me presentó el error. Quiere decir que el nextLine, el método nextLine, me está permitiendo capturar cadenas con caracteres en blanco. Aquí ya lo tomó. Entonces vamos a ingresar la edad de Francisco Torres. Le vamos a decir que tiene 34 años. Bien. Mira, aquí nos aparece un error, porque inmediatamente después de ingresar el nombre, la edad de Francisco, nos debería haber aparecido la posibilidad de ingresar el nombre de la persona 2, y actualmente nos ocupa un lugar la siguiente línea y nos dice ingresar la edad de la persona 2. Quiere decir que se saltó el paso de la captura del nombre de esta segunda persona. Bien, esto es una dificultad que se puede presentar si llamamos al método nextLine. Vamos aquí a terminar la ejecución. 67. La persona con mayor edad es vacío, lógicamente porque no recibió ningún nombre y en este momento pues está vacío. Ese vacío tiene 67 años. El programa se está comportando de manera correcta, está haciendo el condicional bien. Lo único que es que no nos permitió ingresar el nombre de la persona 2. Bien, pero ¿por qué? Bien, vamos a explicar ese punto. Entonces yo les decía que una de las dificultades que se puede presentar es si llamamos al método nextLine. Miren, aquí lo estamos llamando con el nombre número 1 y después con el name número 2. Si llamamos este método nextLine y previamente hemos llamado al método nextIn o al método nextFloat, y miremos que el problema se nos está presentando cuando se captura el name 2. Miren que está pasando eso,
¿Por qué? Porque antes de hacer esta captura estoy recurriendo al método nextInt, que me está permitiendo capturar la edad del número de la persona número 1. ¿Por qué se presenta este error? Pues lo que pasa es que cuando nosotros ejecutamos el método nextInt, pues queda almacenado en el objeto de la clase scanner, es decir, en teclado, queda almacenado un carácter, el carácter enter. Recuerden que damos entonces aquí int, escribimos y le damos enter, y ese enter, recuerden que también le corresponde a un ASCII, quiere decir que ese carácter queda capturado. Y si llamamos inmediatamente al método nextLine, pues este va a almacenar ese valor. Eso quiere decir que en este momento lo que este nextLine capturó fue el enter, y por eso es que se me presenta este inconveniente, porque sencillamente lo que él capturó aquí fue el enter, y por eso me marcó la siguiente línea de código, que correspondería a la captura de la edad 2. Pero bueno, ¿qué nos queda entonces por hacer? Pues lógicamente podemos solucionar esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sencillamente agregando una línea de código que me permita transformar y capturar ese enter, y que me deje limpio el siguiente nextLine. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces después de el nextInt y antes de que me realice la captura de este nextLine, voy a abrir aquí un espacio para una nueva línea de código, y esa línea de código pues simplemente va a contener lo siguiente: teclado punto nextLine. ¿Qué va a suceder aquí? Pues muy sencillo, que ese enter de int lo va a capturar aquí este teclado, el método que está aquí asociado al objeto teclado, lo captura y me deja entonces ahora sí en plena libertad de escribir el nombre de la siguiente persona. Entonces, por favor, tengamos en cuenta ese nextLine, que se presenta justamente por el error de captura del enter. Vamos, ahora sí, hecho la corrección, vamos a ejecutarlo. Entonces ingrese el nombre de la primera persona, Francisco Torres, pasa sin ningún problema. Vamos a decirle que tiene 40 años, y miren que ahora sí ya me está capturando normalmente el nombre de la persona 2. Entonces, Jorge Ramírez está cumpliendo bien el método nextLine. Le digo que el señor Jorge Ramírez tiene 58 años, por lo tanto la respuesta me debe decir que la persona con mayor edad es Jorge Ramírez. Bien, solucionado entonces el problema, ya ahora sí podemos armar cadenas de caracteres que contengan caracteres en blanco. Lo podemos hacer con nextLine, con el método nextLine, teniendo en cuenta que si previamente hemos utilizado un nextInt, un nextFloat o un nextDouble, pues entonces tenemos que cargar una línea adicional que me permita capturar el enter de cada uno de esos métodos. Bien, pues eso es todo. Entonces ya simplemente es que ustedes practiquen lo que son las cadenas de caracteres, y pues no es más. Ya quedaría entonces vernos en el siguiente video tutorial. Hasta un próximo día. Muchas gracias.